Vamos ahora a la lección 5, el cuidado de nuestros cuerpos. Vamos a mirar qué objetivos tenemos que alcanzar en esta lección y es aprender a cuidar su cuerpo viviendo moralmente, siguiendo las reglas para la buena salud y también manteniendo una buena apariencia. Esta lección tiene como propósito específico de ayudarle a ejercitar la mayordomía sobre su cuerpo. Encontrará instrucciones útiles que le enseñarán cómo utilizar su cuerpo para la gloria de Dios, mantenerlo en buenas condiciones y presentarlo aceptablemente delante de otros. Viva una vida moral. Mantenga dominio sobre su cuerpo. Vamos a Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No? ¿Por qué templo es una buena descripción de nuestro cuerpo? A esta pregunta tenemos la respuesta porque el Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento de nuestro nuevo nacimiento y nuestro cuerpo es un lugar sagrado, el cual necesita cuidado especial. Y si vamos ahí a Romanos, vamos a leer algunos versículos. Romanos 6. Vamos aquí al libro de Romanos 6, del 11 al 21. Vamos a leer algunos, no todos, algunos vamos a leer. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El primer paso para controlar nuestro cuerpo es reconocer a Dios como el dueño o amo de nuestro cuerpo. Si no le reconocemos como nuestro dueño, el pecado permanece como nuestro amo y los deseos pecaminosos nos controlan. Por eso es muy importante tener ese dominio sobre que el Espíritu Santo tenga ese dominio sobre nuestros cuerpos, entendiendo que ya no nos pertenecemos. Nosotros ya no nos pertenecemos, estamos comprados a precio de sangre. Es por eso que tenemos que entender cuando hicimos esa oración de fe, nosotros hicimos esa declaración diciendo Jesús es nuestro Salvador, pero también ser nuestro Señor. Y al dar ese paso en esa oración y decir que Él es nuestro Señor, estamos diciéndole que Él es nuestro dueño. Y ahí está ese milagro de la salvación que viene sobre nosotros y mora en nosotros el Espíritu Santo, el cual necesita y el cual nos pide que donde Él habita pues esté el lugar limpio, esté el lugar ordenado. Vamos en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí vamos a ver en estos versículos el ser disciplinado en nuestro cuerpo, ¿no? Para poder ejercitar nuestra salvación, debemos disciplinar nuestro cuerpo y nuestra personalidad, ¿no? Vamos ahí a hablar ¿qué nos dice en Filipenses 2:12? Nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es fácil ver la conexión en nuestra personalidad y nuestro cuerpo físico, ¿no? Es importante ver que lo que hacemos por interiormente va a salir a reflejar exteriormente. Entonces es por eso muy importante disciplinarnos por dentro para poder también tener esa línea de poder disciplinarnos exteriormente. No podemos pedir a nuestro cuerpo que haga una cosa cuando interiormente la estamos alimentando de otra. Entonces los dos tienen que ir alineados, tienen que ir en una misma línea. Es por eso que es muy importante trabajar de adentro hacia afuera, porque el Espíritu está adentro de nosotros. ¿Por qué un creyente debe ser capaz de controlar su cuerpo más eficazmente que un inconverso? Una pregunta muy importante, una pregunta que todos los días debemos estarnos reflexionando. Un creyente ha sido liberado del dominio del pecado por el Espíritu Santo, mientras que el inconverso todavía está bajo el dominio de aquel, no de aquel, nos referimos al pecado. Y hablando trayendo con la palabra a Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Use su cuerpo para la gloria de Dios. Vamos a ver en el mismo libro de Romanos 3, del 13 al 15, lo que nos dice. Romanos 3, 13 al 15. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y también lo que nos dice en Efesios 4. Vamos ahí a leer la palabra para... Importante reforzar este tema y así mirar lo que la importancia y la importancia de cuidar nuestros cuerpos. Efesios 4, 28 y 29 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y ahí terminando con en segunda de Pedro 2:14, 2:14 nos dice la palabra del Señor. Ya a los gobernadores, ¿no? Estoy leyendo en primera, vamos a segunda, estaba leyendo primera. 2:14 nos dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si nos dimos cuenta, son ejemplos del uso equivocado de varios miembros del cuerpo, ¿no? Estuvimos hablando de los ojos, de los oídos, de la lengua, de los pies, porque cuando hablamos de un camino, pues nos estamos refiriendo a los pies. Entonces vemos el uso incorrecto, ¿no? El uso equivocado. Los varios miembros del cuerpo y las actividades pecaminosas relacionados con ellos: la lengua, que es la mentira, maldición, conversación vana; pies, asesinato, ojos, lujuria, adulterio; manos, robo. Entonces vemos que nuestro cuerpo puede
llega a ser el instrumento, el que ejecuta lo que nosotros estamos interiormente alimentando. Por eso es muy importante entender que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y cuando cuidamos nuestro templo, se tiene que ver reflejado en nuestras acciones, nuestro cuerpo, nuestra forma de hablar, vamos a identificar si realmente está dominado por el Espíritu Santo, si nuestra forma de accionar con nuestras manos está realmente dominado por el Espíritu Santo, y cada miembro de nuestros cuerpos van a dar testimonio si realmente le estamos dando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, un tema muy interesante que lo tenemos que meditar y trabajarlo, que ese es el objetivo de poder estudiar este libro, el creyente responsable. Primera de Corintios 6 del 15 al 20 nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué es tan importante que honremos a Dios con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, no solo nuestro espíritu, es miembro del cuerpo de Cristo. Dios honra a los que le honran. Él renueva sus fuerzas, provee comida y vestido para ellos y los guarda en buena salud. ¿No? Vamos a ver sobre la honra. Vamos a ver en Primera de Samuel lo que nos dice 2:20. Vamos a hablar sobre esa honra que el Señor dice: yo honro al que honra, ¿no? Al que me honra. Y vamos ahí en Primera de Samuel 2:20, dice la palabra del Señor, 2:30, perdón. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán detenidos en poco. Cómo Él renueva nuestras fuerzas, porque sabemos que necesitamos las fuerzas del Señor para que podamos nosotros resistir al enemigo, para que podamos vencer y que nuestro cuerpo sea el reflejo de que vive en nosotros el Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas es muy difícil. Realmente necesitamos la ayuda del Señor para que podamos dar de testimonio que el que vive en nosotros es el Espíritu Santo. En Isaías 40, 29 al 31 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a ver en lo que Él provee, ¿no? La comida, la vestimenta, que no estemos afanosos, porque a veces malinterpretamos también cuando decimos que al cuidar nuestros cuerpos lo queremos hacer de afuera hacia adentro. Eso no es en el orden adecuado del Señor. Por eso nos viene el afán, nos viene la preocupación. Entonces aquí es cuando Jesús estaba alrededor de gente afanada, gente que estaba concentrada en ver lo terrenal y no lo espiritual. Entonces Jesús les decía en Mateo 6 del 31 al 33: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Y que nos dice en Éxodo 15, para ver los que Él nos guarda en esa buena salud. Vamos ahí a Éxodo, capítulo 15, Éxodo 15, 26. Estamos ahí llegando, 15, 26. Y dijo, aquí está hablando el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, ¿no? Aquí vemos cómo Moisés hizo partícipe a Israel, ¿no? De las bendiciones, ¿no? De lo que el Señor quería hacer con su pueblo, y de igual forma quiere hacer en nosotros, porque somos su pueblo, somos ese real sacerdocio, ¿no? Como lo dice la palabra del Señor. Entonces, pero aquí nos manda las responsabilidades que tenemos que hacer para nosotros poder adquirir esa buena salud, y claramente lo dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Entonces, ¿qué nos manda hacer? A que nuestros oídos, nuestros ojos, que en sí todo nuestro cuerpo esté accionando en guardar su palabra. De esa forma nos dice ahí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Es una promesa, pero esa promesa requiere acción de nosotros. Cuando yo acciono conforme a su palabra, estoy activando las promesas para mi vida. Entonces es muy importante poder alinearnos a la palabra del Señor, y así nosotros beneficiarnos de lo que ella habla para nosotros. Cuide su salud. Las reglas para la buena salud: coma bien, haga ejercicio, descanse, practique la limpieza, ¿no? En algunas áreas del mundo es muy difícil mantener la salud a causa de la falta de limpieza y de los alimentos necesarios. ¿Por qué los creyentes deben evitar los malos hábitos, no? Los malos hábitos. Los malos hábitos pueden convertirse en nuestros amos. Es por eso que nosotros debemos evitar esos malos hábitos, porque pueden ser los que nos gobiernen, nos dirijan el día a día de nosotros, ¿no? Si deseamos someternos al señorío de Jesús, no podemos ser esclavos de los malos hábitos. Además, los malos hábitos dañan el cuerpo, que es templo de Dios. Dios juzga a aquellos que profanan su templo, ¿no? Entonces tenemos que mirar cuáles son los malos hábitos, cuáles son los buenos hábitos, y ahí hacer una retroalimentación. ¿Qué es lo que si realmente estoy teniendo buenos hábitos y si realmente no los estoy teniendo? Y lo que tenemos que hacer es trabajarlos, quitar lo que no me edifica y trabajar en lo que me edifica. Eso ya es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a ir, guárdese de resentimientos dañinos. Vamos a ver ahí en Efesios, guardémonos de esos sentimientos, ¿no? Sentimientos dañinos que nos hacen daño, de que nos bloquean, que no nos van a poder ayudar a poder cuidar nuestro templo, ¿no? Nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Dice en Efesios 4, dice la palabra del Señor en el 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Los malos sentimientos no solamente pueden afectar desfavorablemente nuestra salud, sino que también puede conducirnos al pecado, ¿no? Cuando nos dice airaos y no pequéis, es porque realmente el Señor sabe que nosotros podemos perder el control de nuestras palabras, el control de nuestros pensamientos, y lo que podemos hacer en vez de cuidarnos a nosotros primero, si nosotros primero no nos cuidamos, tampoco vamos a poder cuidar a los que están a nuestro entorno. Entonces, por eso es muy importante tener el control de nuestros sentimientos. Vamos a Hebreos 2, a Hebreos 2:12.
Hebreos 2:12 dice la palabra del Señor, la hermosa palabra que tenemos en nuestras manos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, dice la palabra del Señor. Los sentimientos tales como el enojo o el temor solo pueden ser esclavizados, ¿no? Esclavizados. Vamos a ver aquí, Hebreos 2:12. ¿Y es esclavizados de qué forma? Yo creo que están ahí, está al revésada la cita bíblica. La cita bíblica creo que sí, está al revés, sería Hebreos 12:2, que nos quiere decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Entonces los sentimientos tales como el enojo o el temor pueden ser esclavizados. ¿De qué forma? Solo pueden esclavizarnos, ¿no? Pero si nosotros ponemos los ojos en el Señor, en Jesús, autor y consumador de la fe, vamos nosotros poder conseguir que todos esos sentimientos erróneos puedan convertirse en sentimientos idóneos que nos nutran a nosotros y nosotros poder nutrir a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es la solución contra los malos sentimientos? Permitir al Espíritu Santo que produzca el fruto del Espíritu en nosotros, como se describe en Gálatas 5. Vamos a leer ahí, que sé que se lo saben de memoria, sé que se lo conocen los frutos del Espíritu, pero vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra del Señor. 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y aquí lo que dice, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Entonces, ¿cuál es la solución? Que produzcamos, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo, ¿no? Podemos nosotros coger en un papelito y poner cada uno de ellos y reconocer, tengo amor, tengo paz, tengo bondad, tengo templanza, tengo paciencia, tengo benignidad, cada uno de los 9 frutos. Y si no lo tenemos alguno, pues pedirle al Espíritu Santo, produce en mí este fruto, porque es importante que nosotros pues podamos estar llenos, estar realmente producir buenos frutos para poder dar un buen alimento a los que están a nuestro alrededor. Cuida su apariencia, ¿no? ¿Qué nos dice en Primera de Samuel? Capítulo 16. Vamos ahí, Primera de Samuel 16, 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su aparecer ni a la grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aunque Dios mira el corazón del hombre, nosotros no podemos mirar dentro del corazón de otra persona. Nosotros vemos las apariencias externas. Como ejemplo lo podemos observar en la elección de Dios de David como rey. David era una persona que buscaba el corazón de Dios y Dios lo escogió en vez de uno de sus hermanos mayores, ¿no? De apariencia más fina. Lo dicen en Primera de Samuel 16 del 1 al 3. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿No? Entonces vemos ahí que por eso es conocido David, David es conforme al corazón del Señor. David es un claro ejemplo
de cómo lo que él era dentro, pues daba a relucir su apariencia, ¿no? Su apariencia. Es muy importante trabajar esa apariencia. Aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué entonces es importante nuestra apariencia externa? Ella influye en lo que la gente piensa de nosotros y de nuestro dueño, quien es Dios, de quien nosotros somos mayordomos. Por medio de nuestra apariencia podemos dar honor o deshonra a nuestro testimonio para Dios. Entonces, por eso es muy importante que nuestra apariencia esté bien cuidada, porque si vamos a hablar de un Cristo elegante, de un Cristo de buena apariencia, nosotros como mayordomos, como administradores, tenemos que dar ese testimonio, porque así como no ven a nosotros, están viendo a Cristo por medio de nosotros. ¿Qué requiere una buena mayordomía de nuestra apariencia externa? Requiere que nos mantengamos limpios y que nos vistamos de manera agradable a Dios, ¿no? ¿Qué nos dice en Génesis 3? Vamos ahí al primer libro de la palabra, Génesis 3. 7, dice la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Aquí estuvo esa acción. Ellos escogieron hojas de higos, pero vamos a ver lo que dice el 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Nos deberíamos vestir entonces de manera que pudiéramos agradar a Dios. A Dios no le agradó la forma en que ellos se vistieron. Entonces, al ver eso, lo que Dios hizo es esas túnicas que nos dice aquí en el versículo 28 de pieles, ¿no? Y no a nosotros mismos o al mundo. Después de todo, estamos hablando de cubrir el templo de Dios, ¿no? Consideremos estos principios que deberían influir la manera de vestir de los creyentes, que es distinción, sencillez, modesta y decoro. Así debemos nosotros llevar nuestra forma de vestirnos, debe estar decorada con distinción, con sencillez, con modestia y decoro. Y esta lección era cortita. Dios los bendiga y ya nos estaremos mirando en la próxima clase.